El batallón de castigo checheno. Los exconvictos van a la guerra para obtener condecoraciones. Nadie les quería. Ni en la Primera Guerra ni en la Segunda. Los chechenos por sus robos, su violencia y sus asesinatos, porque nunca tomaban presos, los mataban directamente, tras haberles cortado las orejas y arrancado la lengua. Los soldados por eludir los combates, por pensar solo en salvar su propio pellejo. Y por sus embustes. Hacemos el mismo trabajo que ellos, de hecho, lo hacemos mejor, se indignaban los reclutas. Entonces, ¿por qué a ellos les pagan más que a nosotros? Los oficiales por no poder controlarlos, por ir siempre borrachos, por su ladronería y por disparar por la espalda en medio de la noche. En los combates ocupaban las peores posiciones, las compañías de asalto, que tenían la misión de atacar en primera línea de fuego y que eran siempre las primeras en caer, estaban formadas por exconvictos. Y no porque combatieran mejor, sino porque a nadie le importaba que fueran usados como carne de cañón. Si alguien tenía que morir, que por lo menos lo hicieran los hombres de la peor calaña. A aquellos destacamentos los llamaban batallones de castigo. Al menos la mitad de todos los kontraktnik ha estado alguna vez en prisión. No es novedad que en el ejército haya exconvictos, y Chechenia no es ninguna excepción. Desde el inicio de la guerra en el Cáucaso, la escoria de Rusia entera se dirigió hacia Chechenia en tropel. El olor a pillaje y a impunidad era tan fuerte que no los detenía ni siquiera el miedo a la muerte. A día de hoy nadie puede determinar cuántos delincuentes han pasado por Chechenia. Entre los kontraktnik, tener una o dos condenas de cárcel era de lo más normal. Muchos de ellos tenían causas pendientes con la justicia, e incluso había individuos que tenían prohibido salir del país. En 1995 el servicio militar por contrato estaba más o menos en la misma situación que en la que se encuentra actualmente la objeción de conciencia, sin ningún mecanismo que lo regule, relata el mayor Pertenko, responsable del departamento número 4 de una oficina de reclutamiento de la capital rusa. Se admitía a todo el mundo sin excepción, y el certificado de antecedentes penales se pedía por pura formalidad, no se tenía en cuenta en absoluto. ¿Quieres ir a que te masacren? Adelante, ve y muere. Siempre era preferible a mandar a jóvenes reclutas. Aprovechando la ocasión que se les presentaba, la ola de escoria humana que inundó el ejército fue tal que los militares se asustaron. Todo el mundo cogió odio a los kontraktnik desde el principio. A todos sin excepción. Recuerdo cómo fruncía el ceño uno de los jefes de batallón cuando descendió del helicóptero un esperadísimo reemplazo. ¿Para qué coño necesitamos a esos? Se pasarán 2 semanas bebiendo vodka y hurgando entre los escombros. Y cuando se hayan cansado de saquear, abandonarán las armas y rescindirán su contrato con el ejército. De vuelta a casa, venderán todo lo que aquí hayan robado, se pulirán el dinero en bebida y entonces regresarán a Chechenia de nuevo. Esos tipos robaban a diestro y siniestro, incluso en medio de un combate. He aquí una típica escena durante un ataque: un pelotón toma un edificio y se distribuye por las diferentes plantas. Pasados 5 minutos, más que un pelotón aquello parece un cóctel en una copa por cómo queda, dispersado por capas. En la tercera planta están los reclutas, porque esa es la altura óptima para que no te acribillen a granadas desde abajo y para saltar en caso de que sea necesario. A partir de la 4ª planta y en adelante están los kontraktnik saqueando, con sus fusiles a la espalda, hurgan en los pisos y entre los baúles abandonados. Sus ojos refulgen de codicia, y en lo que menos piensan es en el combate. No le hacen ascos a nada, aunque es evidente que los artículos que buscan con más ahínco son las joyas. Cargan de todo en sus mochilas. Magnetófonos, cristalería, vajillas, ropa buena. En una ocasión uno de ellos se me acercó con un pañuelo de bolsillo, doblado en forma de cucurucho. Oye, tú que eres de Moscú y tienes estudios, dime, ¿esto es oro? Sacó del pañuelo varios trozos de un metal pesado. Eran coronas dentales de oro. Una de ellas era muy grande, daba para 3 dientes de la mandíbula inferior. Existe la idea romántica de que en la guerra los exconvictos realizan las heroicidades más temerarias e impetuosas, porque la prisión les ha enseñado las leyes extremas de la supervivencia. Pero no es así, ni mucho menos. La maldad y la valentía son cosas muy diferentes. Para ser soldado no hay que temerle a la muerte. Hay que estar dispuesto a dar tu vida por un compañero, a arrastrarte por un campo abierto bajo el fuego de los francotiradores para socorrer a un herido. Pero el mundo criminal te enseña una moralidad muy distinta: salva tu propio pellejo, pues es lo único que vale. En caso de combate, a hombres así no los haces avanzar ni a golpes de culata.
Siempre encuentran mil excusas para quedarse en la retaguardia ayudando en la cocina. Y si no se salen con la suya, justo antes de salir a luchar se ponen a vocear que sus derechos constitucionales están siendo violados, y exigen que los licencien. Saben que en cualquier momento, incluso en medio de una batalla, pueden rescindir el contrato que los liga al ejército, porque existe una cláusula que así lo estipula. En los últimos 2 años, las Fuerzas Armadas en Chechenia se han convertido en una guarida de delincuentes comunes. Solo ahora empiezan a alistarse sin que su objetivo principal sea robar, porque ya no queda nada por saquear aquí, a no ser que se lleven barriles de petróleo crudo. Lo que ahora empuja a los exconvictos a la guerra es liquidar las cuentas pendientes que tienen con la justicia. Si quieres perderte en lo más profundo del mundo, no hay mejor sitio que este, y lo que es más importante, de ese modo lograrás librarte de ir a la cárcel de una forma totalmente legal, porque tu delito prescribirá. El Código Penal señala que el plazo de prescripción por un delito empieza a contar siempre que el sospechoso no se oculte mientras dure el proceso de instrucción. Pero ¿y si no solo no se esconde, sino que además está sirviendo al Estado? ¿Y si encima gana alguna medalla combatiendo? Así pues, las condecoraciones son lo que atraen hoy en día a los delincuentes a Chechenia. Así me lo contó, mientras nos fumábamos un cigarrillo, un miembro de la infantería al que conocí cerca de Satoy. Se presentó como Antón, un francotirador de San Petersburgo. A mí me importa un carajo Chechenia, y además aquí te pagan 4 duros. Soy juez de instrucción y durante mi carrera he recibido tantos sobornos que me podría comprar una casa en cualquier país del mundo. Tengo un piso y un coche extranjero. Pero también tengo una condena pendiente por cumplir y necesito que me condecoren con una medalla, porque así lograré que me amnistíen. ¿Cómo nos va a sorprender lo que haga un soldado raso cuando a Chechenia llegan hasta jefes de regimiento huyendo de la justicia? Una vez estaba conversando con un trabajador de la Fiscalía Militar de Moscú. Empezamos a hablar sobre Chechenia, y nombramos a conocidos que teníamos en común. ¿Qué nombre has dicho? Dvornikov. Me preguntó. Claro que lo conozco, es coronel y jefe de regimiento. Hace tiempo que le investigamos, pero no creo que lleguemos hasta el final del asunto, porque fue a Chechenia a que le ascendieran y obtuvo varias condecoraciones. Los exconvictos llevan toda su crueldad al ejército, y lo que les caracteriza es la suma de brutalidad y avidez. Recuerdo cómo en Chernoreche obligaron a un guerrillero cautivo a adentrarse en un campo de minas repleto de cadáveres en el que había caído un destacamento de Vasall que se había abierto camino desde Grozny. Los exconvictos, que eran fusileros, obligaron al Chej a rebuscar entre los bolsillos de los muertos y a coger armas, droga y dinero. El cautivo logró hacer 3 viajes, con lo que enriqueció a sus verdugos con $30.000, hasta que una mina antipersona le arrancó medio pie. Entonces los fusileros lo acribillaron a tiros. Lo más terrible de la crueldad de los delincuentes es que se contagia al resto de los soldados. Recuerdo a un recluta que llevó a un checheno a un dique y lo fusiló. Más tarde se jactaba: me he cargado a un chej, sin comprender que disparar a un hombre que no tiene piernas nada tiene que ver con ser un buen soldado. Tenía un compañero de regimiento, Saania Darikin, con el que me había alistado en el ejército. Era un buen tipo. Servíamos juntos, recibíamos palizas de los Dembel juntos. Y juntos fregábamos el suelo. Pero al cabo de 3 meses se fugó del regimiento y robó un coche. Los 70 días que pasó en el batallón de disciplina hicieron de él una persona totalmente distinta. A nosotros, sus compañeros, nos dejó de reconocer como tales, y perdió el respeto por los Dembel. Se rodeó de una banda de ladronzuelos y solo se relacionaba con ellos. Desde entonces se empezó a entretener por las noches obligando a los reclutas novatos a encaramarse por un tubo de calefacción que había bajo el techo del cuartel. Quien no lograba hacerlo en 15 segundos, recibía una buena paliza. A los 4 meses, en una de sus escapadas con sus compinches, robó a un transeúnte y le abrió la cabeza con una tubería, y a Saania le cayó una condena definitiva. Se suele considerar que la dedovshchina es un fenómeno que solo se produce en el servicio militar obligatorio, y que es algo que se evitaría si el ejército fuera profesional y estuviera formado por soldados contratados. Pero ya hace tiempo que existen unidades compuestas únicamente de contractnik, y el panorama es el mismo. Lo único que cambia es que en esas unidades el papel de los abuelos, los soldados veteranos, lo cumplen los delincuentes más poderosos. He visto con mis propios ojos como un ordenanza, un hombre con estudios universitarios y antiguo ingeniero, fregaba el barracón con un trapo mientras un abuelo tatuado le achuchaba a patadas. Hace tiempo que el ejército se rige por las leyes del mundo criminal. Un colectivo
de hombres en un espacio cerrado acaba inevitablemente imitando el modelo de vida carcelario. Este modelo es universal, los fuertes pisan a los débiles. Además, siempre tiene que haber alguien que friegue los retretes. Para construir un ejército con rostro humano se tendrían que poner en práctica unos cuantos axiomas, tan evidentes como irrealizables: el soldado debería servir, y el privilegio de limpiar los retretes lo tendría que cumplir, libre y remuneradamente. Un servicio de limpieza. El soldado tendría que recibir un buen sueldo y temer el hecho de perder su puesto. La selección de soldados se tendría que hacer igual que en la escuela de astronautas, y una sola multa por exceso de velocidad tendría que constituir una mancha en una carrera militar. El soldado es inviolable y todo el que le levantara la mano, incluido el ministro de Defensa, tendría que ser castigado. Asimismo, cualquier acto de violencia por parte de un soldado tendría que ser penado con la cárcel. Pero está claro que todo esto son utopías. Al menos en nuestro país y en la actualidad. Así que los abusos en el ejército van a seguir vigentes durante mucho tiempo.